Grabar. Ahí estoy grabando. La idea de esta material, al igual que otros academias, es que se pueda hacer subido a la página, perdón, al canal de YouTube para que pueda ser visualizado por otros bomberos. Bien, comenzamos entonces. La electricidad. Y yo pregunto, nosotros conocemos la electricidad, ¿cierto? Una herramienta de uso diario para todos nosotros. Sin electricidad en la casa casi no hacemos nada, ¿cierto? Nos complica hasta tomarnos una taza de té. Vivimos con la electricidad hoy día, es un elemento principal en nuestra vida, pero ¿cuáles son los riesgos de la electricidad para la vida humana en general y en la seguridad de la escena, tal como se indica en la presentación? Porque está referida a los riesgos de la electricidad que podamos tener nosotros en una emergencia. Si bien es cierto en el día a día de nuestro vivir, pero como está destinado a la utilización de este detector, yo le pregunto a los que están conectados, ¿qué me puede ayudar? ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener nosotros producto de la electricidad en una escena de una emergencia? Sea un rescate, sea un incendio, sea cualquier tipo de emergencia. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Abra el micrófono y somos poquitos, así que abre el micrófono y comente, por favor. Sin soplar. ¿Quién? Antonia Castillo, ¿está por ahí? ¿Antonia? Sí, aquí mi capitán. Ya. Sin temor a equivocarse, porque para eso estamos en la academia. ¿Cuál crees tú que puede ser el riesgo de electricidad en una escena? Invéntate cualquier escena de cualquier emergencia que creas tú. ¿Y qué Eh, esa electricidad, crees tú? Estoy pensando en un choque en un poste y que se haya roto uno de esos cables. No se me haya caído el internet. Mario Figueroa. No hay problema. Que se me haya caído la señal. ¿Cuál fue la pregunta? Los riesgos, lo que está en pantalla, mi inspector. Dale, Antonia. Se me ocurre un choque contra un poste ¿Ya? y que uno de esos cables haya quedado suelto. ¿Ya? Ya, y no pongas usted que prende el auto y bueno, los bomberos no le pueden echar agua al auto porque hay un cable que está expuesto y eso Ya. podría traer complicaciones. Ya, perfecto, súper bien. Ese es un ejemplo. Ya, pero ¿cuáles pueden ser los riesgos a la salud de los bomberos o de las personas? Antonia, tú misma, porfa. Electrocutarse. Ya, electrocutarse, bien, ya, perfecto. Felipe, gracias, Antonia. Felipe, por favor. Felipe, siguiendo ese mismo ejemplo que dio Antonia, ¿cuáles son las consecuencias de la vida humana de un choque eléctrico? Sin importar cuál es el nombre correcto, ¿cierto? Que pueda tener, pero vulgarmente decimos que nos da la corriente, ¿verdad? Eso es como, no técnicamente, sino que lo decimos vulgarmente o en nuestra vida diaria. ¿Cuáles pueden ser los efectos? De algo tan leve como una quemadura a algo más grave como por ejemplo un paro cardíaco. Ya, perfecto. Y eso puede terminar en la muerte, ¿o no? Sí, correcto. Exactamente, ya, perfecto. ¿Quién más está por ahí? Nicole. Tengo que decirle bombera a Nicole Castellano ahora. ¿Ah? Nicole, actívelo, por favor. Lo mismo como decía Felipe, que puede ocurrir, puede generarse una lesión, una quemadura, un paro cardiorrespiratorio. Ya, y que puede terminar en la muerte, ¿cierto? Claro. Sí, dependiendo de muchos factores, y finalmente los riesgos de la escena pueden ser múltiples, pero podemos tener desde una lesión que quizá puede llegar a ser que la cantidad de energía por el cuerpo humano sea tan menor que solo genere una caída.
Y al generar esa caída desde, imagínate, desde un segundo piso, quizá la electricidad no va a tener mucho daño sobre mi cuerpo. Pero si eso genera mi caída desde un segundo piso, por ejemplo, voy a tener un daño mayor producto de, como secundario de la electricidad, pero que me lo generó eso. Bien, las quemaduras eléctricas o el contacto eléctrico en general, los daños son internos más que externos. Muchas veces donde ingresa la electricidad tenemos hasta un punto, un pequeño punto de entrada y de salida, a veces genera mayores daños, pero el camino que recorre la electricidad en nuestro cuerpo a través de los órganos puede generar daños tan grandes que puede generar la muerte, si no inmediato, con posterioridad. Por lo tanto, la idea de esta academia, si bien es cierto, no es una clase eléctrica para nada, sino que es primero concientizar en nosotros los riesgos que puede llegar a tener un contacto con algún conductor eléctrico o alguna superficie que esté electrificada tal como lo decía bien Antonia. Tenemos la posibilidad que sea en un rescate vehicular, donde ese vehículo directamente o indirectamente golpeó, botó o generó un daño en un poste, por ejemplo, y ese poste puede llegar a generar que esté con energía eléctrica el propio poste, el vehículo, la zona en general. Imagínense que sea un día de invierno con una llovizna, una propia lluvia. Ese conductor eléctrico cae sobre el poste, cae sobre el suelo y genera que toda una superficie muy grande, es más, la humedad del propio ambiente podría llegar a generar una situación de riesgo completamente para la escena de la emergencia. De la misma manera podemos tener en los propios incendios, ya sea un forestal, ¿cierto? O un 10-2, un pastizal, que quemaron los conductores eléctricos o se dañó algún conductor producto del propio fuego, y te puede mostrar una caída de esos conductores, siendo que estamos preocupados de apagar el fuego, tenemos conductores eléctricos en el suelo, o ya sea en una casa de habitación, en un edificio que esté en llamas, donde se van a ver afectados estos conductores, y si no se cortaron la energía eléctrica al principio, vamos a tener riesgos para la salud de todos los bomberos y todas las personas, no solamente los bomberos, sino que las personas que estén involucradas en la escena, ya sea un rescate, ya sea algún tipo de incendio. Bien, ¿se entiende la idea? Yo creo que en general todos sabemos los riesgos a los cuales estamos sometidos producto de una descarga eléctrica, ¿o no? ¿Alguna duda con lo que acabo de expresar, un poco de los riesgos que podemos tener y las formas que podemos tener en una emergencia como tal? ¿Alguien? No, puedo entender que no. En general conocemos la electricidad y sabemos de qué se trata. Bien. Entonces, mi capitán, diga. Una acotación con el tema, sobre todo la media tensión, que es muy peligrosa. La energía cuando entra a mi cuerpo siempre va a buscar un lado por donde salir. Entonces también tenemos que tener esa precaución de que si yo me llego a electrocutar en media tensión, voy a tener un daño por donde ingresó la energía y por donde salga, que siempre van a ser las partes húmedas del cuerpo, que lo tengan en consideración. Además de todo el recorrido de esa propia electricidad, de todo el recorrido interno. Claro, o sea, al interior de mi cuerpo va a quedar un daño porque va a haber una quemadura que va a ser como un filamento desde donde entró hasta donde salió, que podría ser en un tobillo, para los hombres los testículos, las axilas, entre medio de los dedos. Exactamente. Bien, gracias, inspector. Entonces, para ir, si bien es cierto, como lo indiqué al principio, no es una clase eléctrica, pero es importante que sepamos. ¿Puedes silenciar? Te escucho. Estoy con audífono. Ya, ahí sí, ahí te silencié. Gracias. Vayamos conociendo las partes un poco, para los que no conocen, esta escena, esta imagen que tenemos nosotros es algo habitual en todas las calles de nuestra ciudad,
y a los cuales el ejemplo mismo que decía Antonia podría ser este. Podríamos tener el choque de este vehículo del ejemplo que se hubiera estrellado contra uno o dos postes que están aquí en la imagen, y lo importante es que podemos separar e identificar cuáles son los distintos elementos a grosso modo. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para poder saber que cuando tengamos un poste más grande o más chico, con mucho o con pocos conductores, podamos identificar de alguna manera, a grosso modo, cuáles son los elementos que los componen. ¿Y para qué saberlo? Porque con ello podríamos saber la distinta peligrosidad y el distinto mayor o menor daño que podría llegar a sucedernos con contacto de alguno de estos conductores. Aquí es súper importante y lo voy a ir dibujando. Entiendo que ven el mouse. Deberían ver el ratón, la flecha ahí. La parte superior de estos postes, que son dos, no sé si alcanzan a notarse que hay tres conductores arriba. ¿Se ve o no? ¿Se alcanza a ver las líneas delgadas, que son tres? Sí, mi capitán. Sí, mi capitán. Ya, son tres. En este caso, cuando tenemos estos postes que tienen tres cables arriba, tres conductores, mejor dicho, arriba, estos están de manera horizontal instalados en la parte superior, fíjense. Están de manera horizontal, bien, y tienen tres. Este tendido, tal como lo dice acá, es una red de media tensión. Esta media tensión, porque hay que pensar que por las diferencias de voltaje que vamos teniendo para los trabajos en nuestras ciudades, vamos a tener baja tensión, media tensión y alta tensión. Bien, hablamos de baja tensión hasta los 1000 volts. Bien, ok, y en general las redes de media tensión, que hasta donde vamos a hablar, tenemos redes que son de 13.200 volts, 13.200 volts o 23.000 volts. Bien, y las altas tensiones podemos llegar hasta números en la cantera. Tenemos torres de alta tensión de hasta 500.000 volts. Las que llegan a Transelec tenemos 66.120 y algo, no recuerdo el número, y si me ayuda el inspector, y hasta 500.000. Bien, pero sin importar esos números, la idea es poder identificar y saber que tenemos una gran cantidad de voltaje que está pasando por estos conductores. En las calles en general nos encontramos con estos postes que tienen estas tres líneas arriba, con estos tres conductores, y estos tres conductores, entre dos de ellos generan estos 13.200 o 23.000 según corresponda, según el sector. En general en la ciudad tenemos 13.200 y en algunos sectores de Tengoy, Guanaquero y El Peñón tenemos 23.000. Luego de esto que está horizontalmente, esos tres conductores que están arriba, podemos encontrar, en este caso hay un transformador de distribución entre los dos postes, pero lo más importante son los siguientes conductores que están puestos de manera vertical. Yo tengo el poste aquí, voy a tener horizontalmente puestos los tres conductores de media tensión. Y en la parte media, yo voy a tener 4 o 5 conductores, que son los que se ven en la parte donde está el árbol aquí. 4 o 5. ¿Qué son estos 4 o 5? Son líneas de baja tensión, las que son domiciliarias principalmente o industriales. El primero de arriba va a ser el neutro y los 3 que siguen va a ser la fase. 1, 2 y 3 fases. Y si hay un quinto, también va a ser una fase. 1, 2, 3, 4. Y si hay un quinto, también va a ser una fase, pero son las de alumbrado público. Con eso yo puedo ir identificando las distintas líneas que hay. Y más abajo, que se ve en este círculo aquí en este óvalo, que siempre es una maraña de cables grandes, son las corrientes débiles. En las corrientes débiles va el cable, va la telefonía, va la fibra óptica, todos los elementos de los proveedores de televisión, por ejemplo, de internet. Por eso se llama corrientes débiles, porque las corrientes son muy pequeñas. Bien,
Dicho esto, lo que vamos a hacer es mostrar, insistir en esto, y vamos a hacer una gráfica un poquito más burda, pero a ver si se entiende un poquito mejor para que lo reforcemos y pasemos a lo que vinimos, que es el detector. Lo que tengo ahí, esa T que tengo yo en la imagen, es un poste. ¿Bien? Dijimos que arriba teníamos, ¿qué cosa? ¿Qué me ayuda? Tengo 3 conductores. ¿Qué me ayuda? ¿Qué es lo que había arriba? Porfa. ¿Alguien? Media tensión. Media tensión. Súper. ¿Y alguien se acuerda de los voltajes que teníamos? Otro que no sea Esteban. ¿Alguien se recuerda qué voltaje teníamos en línea de media tensión? 13.200, 23.000. A 23.000, capitán. Exactamente. Entonces arriba, horizontalmente, es súper importante porque siempre no son más de 3 conductores. Y el conductor del centro se va moviendo, alejando, poste a poste se va alejando, va haciendo como una especie de zigzag. Pero siempre son 3. En general, si tenemos en el suelo uno de estos conductores, el voltaje no es lo indicado, porque son entre fases, entre 2, de los 3, entre 2, hay 13.200 o 23, según el lugar que sea. Pero en general, un solo conductor debería tener aproximadamente unos 7.000 volts. Si nosotros logramos identificar que falta un conductor, es más probable que en vez de verlo, quizás podamos mirar que falta un conductor, o nos encontramos con un conductor, lo que podríamos tener presencia son de 7.000 volts, teóricamente. ¿Bien? Después dijimos que teníamos una red que estaba de manera vertical. ¿Recuerdan cuántos conductores tenemos de manera vertical? Por favor, ¿quién me ayuda? ¿Cuatro, capitán? 4 o 5, ¿cierto? Bien, 4 o 5. ¿Por qué 4 o 5? Porque en algunos lugares hay 4 y en algunos lugares hay 5. Vamos a identificarlo. Podríamos tener 4, que es el domiciliario. Entre el neutro y la fase va el domiciliario y dan los 220 volts, que es lo que ocupamos en el cuartel, en nuestras casas, ¿cierto? Y tenemos fase porque para una industria probablemente que necesite los 380 volts va a tener 2 fases. ¿Bien? Y en algunos sectores lo que vamos a tener es una línea de alumbrado. Es otra fase, aquí los colores son solo para identificarlo, donde verticalmente vamos a tener la línea de alumbrado público me refiero. Este alumbrado es el alumbrado público. ¿Bien? Y más abajo teníamos lo que llamamos como, que esta maraña de cables que decía yo, que estos montón de cables que hay en un montón de lados, un montón de conductores. Débiles, capitán. Corrientes débiles. Las corrientes débiles, ¿cierto? Entonces, en esta gráfica mostramos una imagen, ¿cierto? Real, y ahora ponemos gráficamente cómo debería ser la distribución de esto. Podemos saber cómo se distribuye los conductores eléctricos en los distintos postes que podemos encontrarnos en general en la ciudad. Cuando salimos del radio urbano podemos encontrarnos con torres o con postes distintos. También hay postes que solo llevan media tensión. Y también nos empezamos a encontrar con torres de alta tensión. Y hay que identificar que mientras más grande sea la torre, mientras más alejados están los conductores, es porque tiene un voltaje superior, a grosso modo y de grandes rasgos. Recordar que esta no es una clase eléctrica, sino que la idea es un poco hacernos la idea de lo que estamos involucrados. Hay si lo piensan, cuando vamos a los 10.2 de ahí del fondo del recreo, o sea, ahí en la ruta 43 que siempre queman los árboles, por ahí pasan unas líneas de media tensión, de alta tensión, son de alta tensión, pero son unas torres bastante pequeñas, porque tienen menos voltaje. ¿Ok? No obstante, las que están un poquito después del club de golf son muy grandes, y por ahí pasan las de 500.000, van al patio de 500.000 de Transelec. Mientras más grande, fácilmente yo puedo decir, más grande, más voltaje van a llevar. Y si bien es cierto, no, siempre es posible que con algún accidente podamos tener algún conductor, es más difícil, un poco más difícil que las de las torres de alta tensión se vean sometidos a un corte de este conductor y lo podemos encontrar. No obstante, la idea de esto es que podamos tener la información de cómo funciona y cómo se distribuye la energía. ¿Bien? ¿Duda o consulta hasta aquí, por favor?
Por mi lado no hay preguntas, capitán. ¿Perdón? ¿Decías, inspector? Que le comenté que por mi lado no hay preguntas. Ah, súper. Perfecto. Te entendí mal. Ok, bien. ¿Alguna duda por ahí? Para que pasemos directamente al detector. ¿No? Bien. Entonces, vamos ahora, dicho esto, un poco la introducción al detector de la electricidad, vamos a ver en específico el detector de electricidad. El detector de electricidad, o también llamado bastón, ¿cierto? Porque tiene la forma, porque es un bastón en sí. Ok, nosotros lo llamamos el detector de electricidad, siempre con decirlo de esa manera. Tiene un nombre más comercial del tipo de trabajo que se llama tag stick, ¿ok? Pero nosotros lo vamos a llamar detector de electricidad, con eso es suficiente. El detector de electricidad o el bastón, simplemente. ¿Bien? En pocas palabras, consiste en un amplificador de alta sensibilidad de la corriente alterna. Lo que hace, este es un dispositivo que funciona con pilas, tiene 4 pilas, y lo que hace a través de sus sensores y de su sistema electrónico al interior, va a amplificar la sensibilidad para la detección de corriente alterna. Es súper importante diferenciarlo, y lo vamos a ver un poquito más al final, la diferencia de las corrientes para saber qué detecta y qué no detecta, porque se han cometido errores tratando de detectar corrientes equivocadas. Este es un instrumento que debe ser considerado, como lo dice, una herramienta habitual en la emergencia con riesgo o posible riesgo eléctrico. En general, cuando tengamos la idea de subirlo al R6, es que cuando lleguemos a un 10.4, que tengamos la posibilidad de que esté involucrado un poste de cualquier tipo. Ojalá podamos identificar si es de media o de baja tensión, pero si está involucrado, podamos tener el detector a mano, de tal forma de que podamos saber completamente si hay riesgo eléctrico o no en ese lugar. Bien, esa es la idea, saber si hay riesgo eléctrico, porque tal como lo comentaba en el ejemplo Antonia, si tenemos la aproximación y no sabemos que hay un conductor, quizás las personas están aisladas al interior del vehículo, a través de las propias ruedas, a través de los propios neumáticos, pueden estar aislados. Pero ese aislamiento que pueden llegar a tener ellos y que van a estar a salvo, no lo vamos a tener nosotros con nuestra aproximación. Es posible que suframos esta descarga eléctrica nosotros como primeros respondedores de la emergencia, más que las propias personas que estén involucradas. Por lo tanto, es súper necesario disminuir los riesgos, y uno de ellos es teniendo este detector o bastón de electricidad. Es súper importante decir que este elemento, primero, es sensible a los golpes. Por lo tanto, si bien es cierto, un gran elemento y está hecho para unidades de emergencia, este es un bastón detector que está hecho para primeros respondedores de cualquier tipo, es un elemento sensible. Por lo tanto, no está hecho para recibir golpes fuertes. No está hecho para que se caiga. Es muy posible que se rompa y se quiebre. Tampoco es súper sensible, pero hay que tratarlo con una cuota de delicadeza. ¿Ok? Para evitar posibles daños en él. Bien, este equipo tiene un estuche, que lo vamos a mostrar en la parte práctica, un estuche de cuidado, y además tiene, como lo pueden ver aquí, espero que se vea, tiene un asa, tiene una correíta, de tal manera que yo, con uniforme puesto por supuesto, yo me lo voy a poner y voy a poder tomarlo en caso de caída, va a poder no caerse de mis manos, sino que está sujeto a mi muñeca. Bien, como ya lo dije, permite solo detectar la presencia de corriente alterna. No va a funcionar con la corriente continua. ¿Cómo lo puedo diferenciar fácilmente en la práctica? Hoy día, ya lo dijimos, los postes, ya sea baja tensión, media tensión o la alta, va a ser siempre corriente alterna. La corriente continua no la vamos a encontrar en las baterías, por ejemplo.
significa si yo quiero determinar si la batería del auto tiene electricidad o no, o está conectado o no, este dispositivo no me va a funcionar porque lo que tiene ahí es corriente continua. Las pilas, las baterías pequeñas y las grandes, como la del automóvil, tienen corriente continua. Pero lo importante de esto es que hay muchas casas que tienen paneles solares. Y en los paneles solares, en muchas casas, alimentan un estanque de agua para calentar, para el funcionamiento de las duchas, y otras acumulan energía a través de un banco de baterías, lo tienen muchas casas, para ahorrar energía eléctrica y tener energía solar finalmente. Esa energía que se está acumulada en esas baterías o es corriente continua, no es corriente alterna. Entonces han habido errores, que una vez fuimos en un 10.0 cercano ahí a la Escaira, ahí en Regimiento Arica, hubo un 10.0 y hubo un error porque se trató de detectar, estaba involucrado estas baterías y estos paneles solares, y se trató de detectar, se dijo que no había energía eléctrica con el bastón, pero era un error. Sí había energía, pero era producto de que había corriente continua en el banco de baterías y no corriente alterna, solo es para corriente alterna. Fácilmente lo puedo identificar con la energía que ocupamos en nuestras casas, la que ocupan las industrias y la que está en todos los postes, finalmente. ¿Ok? Si hay algún tipo de almacenamiento o panel solar, normalmente, no siempre, pero mayoritariamente podría estar unido a baterías que pueden tener corriente continua y que no va a ser detectado por este bastón. ¿Bien? Es súper importante saber en qué escenarios voy a poder ocupar este bastón, en qué tipo de escenas. Lo que ya sabemos, accidentes vehiculares, los choques de los postes de iluminación pública, como ya los conocemos, si hay cables sobre vehículos, si hay estructuras metálicas que pueden estar con energía eléctrica, barreras en la autopista que podrían ser, han habido accidentes en algunos lugares sobre un poste que ha caído con tendido eléctrico a mucha distancia, y las barreras metálicas de una autopista, como son continuas, han estado con corriente, con energía eléctrica y han generado accidentes en unidades de respuesta a mucha distancia. Bien, por lo tanto, todos los elementos metálicos que son conductores de la electricidad podrían estar con presencia eléctrica. Techumbres metálicas también podrían ser. Los incendios de interfase o los incendios forestales. ¿Qué es un incendio de interfase, pregunto yo? ¿Algún aspirante que me pueda ayudar? ¿Qué es un incendio de interfase? Mi capitán, era cuando había como una zona de vegetación forestal, por ejemplo, y había una línea que delimita muy estrechamente con una población, por ejemplo. Ya, había perfecto. Una población y al lado había un sector así como forestal. Ya, perfecto. ¿Quién ayuda? Gracias, Esteban. ¿Quién ayuda a Esteban? ¿Alguna observación más? ¿Cómo podemos afinar? Si bien es cierto, está bien, pero hay que afinarlo un poquito más. ¿Quién le afina la definición de Esteban? ¿Quién lo ayuda? ¿Qué es un incendio de interfase? ¿Nadie más? Disculpe, el capitán dijo incendio de interfaz. Sí, eso estoy preguntando, ¿sí? ¿Me puede ayudar, Gonzalo? Sí, por lo que tengo entendido que un incendio de interfaz es cuando, dependiendo si es como una casa habitación, pasa a ser como con la propagación a un arbusto, una gran plantación, no sé, de vegetación. ¿Ya? Ese fue un incendio de interfaz porque se combinan las dos como especialidades de área, que es de como forestal y estructural. Ya, perfecto, sí. Bien, gracias. El incendio de interfaz o de interfase se refiere a que es la unión entre una zona completamente forestal, ya sea árboles o sea un pastizal, ¿cierto? A lo que salimos a un 10.2, y tenemos inmediatamente una zona de casas, un tipo de población, una villa, una cantidad o estructura, ya sea una industria, podría ser. Entonces, el de interfaz es porque se conectan estos dos mundos.
tengo los arbustos, ramas o un pastizal o árboles junto a casas o industrias. Por lo tanto, en general, Gonzalo, en general se da el caso al revés. Normalmente se viene como pastizal o como 10-2 o como incendio de bosque, avanzando hasta la zona de casas. Entonces se convierte un incendio forestal, se convierte en un incendio estructural. ¿Bien? Entonces tenemos la interfaz de trabajo como de 10-2 por un lado y de 10-0 por el otro. ¿Ok? ¿Por qué nos puede servir este detector? Porque ya hablamos que en estas dos zonas vamos a tener electricidad, ya sea domiciliaria o industrial, o a través de los postes, a través de las torres de alta tensión. Subterráneo. Podríamos llegar a tenerlo, quizás más difícil para nosotros, pero también en una zona, un lugar donde podamos tener subterráneos inundados, donde el nivel del agua esté en contacto con la instalación eléctrica. O las piscinas con instalación de luminaria. Pasan a veces accidentes donde en una piscina hay una persona que está accidentada, producto que al parecer le dio una descarga eléctrica, y se debe a la iluminación que se ponen dentro de las piscinas que tuvo una falla. Entonces, para nosotros saber si podemos llegar o no a rescatar a esa persona, podríamos ocupar el bastón para determinar si hay presencia o no de electricidad en la propia piscina o en las inmediaciones. Un subterráneo inundado podría ser que hay un lugar en lo cual está inundado y no sabemos si hay presencia o no. Me pueden decir, oye, métete y corta una llave que está llenando ese lugar de agua, que podría ser fácil. No obstante, no sabemos si esa agua llegó hasta una instalación eléctrica y puede estar toda la zona con energía. Por lo tanto, este bastón nos puede ayudar en esos tipos de escenarios. Bien. Edificios colapsados después de explosiones, después de terremotos. Este instrumento se debe iniciar al rescate de las personas. Podemos tener distintos tipos de emergencias y que este detector nos va a poder ayudar a saber si hay presencia o no presencia de energía eléctrica. Y como último, la búsqueda nocturna en situaciones de tormenta o en situaciones de desastre, donde con la baja luminosidad que podemos encontrar en una búsqueda nocturna, no vamos a poder visualizar que existan conductores eléctricos en el suelo que hayan sido dañados. Por lo tanto, este detector funcionando podría ayudarnos a ser los ojos en caso de la presencia eléctrica. ¿Bien? Las limitaciones de este detector. Espera un poquito. Mi director de la noche. Las limitaciones de este detector son las siguientes. Podemos llegar a encontrar los cables blindados. Los cables blindados son unos tipos de conductores eléctricos que tienen un recubrimiento tan grande que van a poder alejar la sensibilidad de nuestro detector. Si bien es cierto, puede ser difícil de encontrarnos, pero podríamos llegar a tenerlo. En general, en la calle no nos vamos a encontrar con estos cables, pero son limitaciones que podemos tener con este tipo de detectores. La corriente continua, que ya lo hablamos, que podría ser a través de unas baterías o banco de baterías en una instalación solar, por ejemplo. Y puertas metálicas y placas. Las puertas metálicas, las instalaciones donde tienen mucho metal, como muros, como estructuras metálicas, como portones u otros elementos así, van a hacer que el detector no funcione correctamente porque va a haber una interferencia a través de todos estos elementos. No obstante, el detector en general, en todas las necesidades que tengamos nosotros como emergencia, va a funcionar sin problema. ¿Bien? Capitán. Diga. Te estoy escuchando, Gonzalo. También, cuando dice las puertas metálicas, también corre el mismo para los ascensores. ¿Se puede ocupar? Sí, para los ascensores podría correr lo mismo porque es una gran caja metálica. Lo que va a hacer es que esta caja metálica va a evitar que el sensor detecte por completo o detecte en gran parte. Entonces tengo que tratar de buscar con mayor, poniendo la sensibilidad del detector, porque lo vamos a ver en la parte práctica, que este detector, y lo vamos a ver ahora en el funcionamiento, tiene varias posiciones.
de funcionamiento, que tenemos un anillo de funcionamiento. Lo vamos a ver ahora teóricamente y lo vamos a ver en la parte práctica. Bien, pero tal como dice Gonzalo, pueden haber estructuras metálicas como lo es un ascensor, ¿cierto? Con una estructura metálica que va a complicar el trabajo nuestro. Bien, vayamos al funcionamiento ahora entonces. ¿Cómo funciona este equipo? El funcionamiento es muy simple y que lo vamos a ver en la práctica y ojalá que cuando puedan... Mira, don Carlos Zapata accediendo a la sala de espera, ¿qué tal? Mira qué bien. Sí. Vamos a ver si nos escucha don Carlos, para subirlo. Es tan importante que vamos... Mira, señora Jenny, don Carlos conectándose por ahí, a ver. Don Carlos, ¿me escucha? Don Carlos. Va a ser más difícil que nos responda, yo creo. Sí, yo creo que escucha, pero bueno. Qué bueno que ojalá que nos pueda ver, don Carlito. Qué bueno que está con nosotros, don Carlos, ahí en Academia Virtual. ¿Qué tal? ¿Quién se lo imaginaría? Gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Ojalá que nos esté escuchando. Bien. Funcionamiento del detector. Para funcionar el detector, primero hay que pensar cómo es el encendido. Aquí vemos una imagen. Este disco o anillo que ustedes van a ver aquí tiene distintas posiciones de giro. Esto se gira fácilmente. ¿Bien? Y tiene una posición que tal como lo muestra acá, dice mode, que es la posición correcta o la posición donde uno gira y saben que la posición donde va a estar funcionando este detector. Si ven en la imagen, no sé si alcanza a mirar la imagen, el detector está en la posición off o la posición apagada en este momento. La flechita, el triangulito me indica en qué posición está. Para encenderlo, este va a tener 4 posiciones que vamos a poder girar siempre en un sentido. Si se fijan, aparece una flechita acá al lado derecho, no sé si la alcanzan a ver, que dice giro. El anillo se puede girar para los dos lados, pero siempre hay que girarlo en la posición de la flecha, en un solo sentido, que es el que está aquí. Se muestra ahí y se empieza a girar. Lo primero que yo voy a hacer es seleccionar la sensibilidad alta, o está en inglés, dice High Sensitivity, que es el que aparece en la foto ahí en la imagen de la presentación. Yo lo voy a poner en ese punto y voy a esperar unos segundos, se habla de 3-4 segundos, para que se efectúe el autochequeo. Se efectúa un autochequeo de encendido donde va a sonar un pito muy fuerte y va a prender una luz roja en este punto que está acá, que no sé si se alcanzan a ver. Se testea que el funcionamiento del equipo sea correcto y desde ese punto yo ya puedo empezar a trabajar. Significa que desde que lo saco a que yo pueda empezar a detectar no van a pasar más de 10 segundos. ¿Bien? Lo pongo en High Sensitivity o en alta sensibilidad, espero el autochequeo y puedo comenzar a detectar. Yo voy a comenzar, si bien es cierto, tiene la posición apagado, la posición alta, la posición baja y la posición frontal. Esas son las 4 posiciones. Apagado, alta, baja y frontal. Para empezar a medir, para empezar a detectar, este bastón debe estar en alta. Yo lo tomo, lo pongo en alta sensibilidad, porque lo que quiero es que tenga la máxima sensibilidad para que me detecte si en mi entorno existe presencia o no. ¿Ok? Puesto en alta, voy a avanzar lentamente, moviendo en forma horizontal y vertical, observando el LED que tiene y escuchando el sonido. Esto va a tener un sonido y una luz que a medida que detecte la energía, va a empezar a sonar más rápido la frecuencia y va a empezar a pestañear más rápido. Bien, avanzo lentamente, lo mueve la parte práctica de la sala de máquinas de aquí a unos minutos más, avanzo y muevo de forma horizontal
horizontal, vertical, para empezar a ver dónde hay electricidad. Bien, cuarto. Quinto punto. Si la señal audible, el pito que suena, se queda quieto, queda muy fijo, o sea, y se queda, digámoslo así, pegado, se queda continuo, vamos a tratar de encontrar la dirección para donde nos está diciendo que está detectando. Probablemente se quede continuo para un punto y cuando me mueva empiece a tener una pequeña frecuencia. Y así empiezo a buscar de dónde me está indicando que está la electricidad. A medida que el sonido y la luz aumentan de intensidad, significa que más cerca estoy de la fuente de energía. Una vez que nosotros determinemos aproximadamente la dirección de la mayor intensidad, vamos a cambiar a la baja sensibilidad o el que dice ahí en pantalla, low sensitivity. Lo vamos a cambiar a baja y de este modo vamos a empezar le vamos a quitar sensibilidad porque yo ya sé que está para ese sector, entonces yo les bajo y con eso empiezo a buscar. La idea de esto es irse afinando para saber, ahí está el cable, porque yo puedo decir, en esta zona general, me voy del general al específico para saber dónde está el conductor que podría estar generando o la zona que esté con energía. No se debe seguir avanzando sin tener a la vista la fuente. O sea, ojalá yo pueda encontrar la fuente, saber en qué lugar, o sea, si yo detecto que es el vehículo que está con presencia de electricidad, nunca debo perder de vista el lugar porque pueden llegar a pasar más cosas. La idea de la seguridad en la escena en general. Cuando yo determine con mayor precisión el lugar exacto de la fuente, yo voy a cambiar al modo frontal. ¿Qué significa el modo frontal? En el modo alto y en el modo bajo, los sensores son de toda la punta de este sensor, de toda la zona. El frontal solo activa los que están en esta zona. Por lo tanto, es de ir del general al específico. En muchas situaciones nos podemos dar cuenta que no necesitamos afinar tanto, porque yo, sabiendo que no hay nada o sabiendo que están en una zona, con eso puede ser suficiente. ¿Bien? ¿Duda o consulta con lo que acabo de explicar? Muy enredado, yo sé que es teórico, vamos a verlo en la práctica, pero por favor, si ¿se entiende un poco en general los pasos del funcionamiento? ¿Alguien? ¿Dudas, consultas? Se entiende. Ya, bien, gracias Esteban. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga dudas o fue muy enredado, por favor? Mi capitán, yo me uní hace un poco, pero lo que alcancé a ver me quedó bastante claro. Ya, Después me voy súper. a voy a ver la grabación de la academia para estar Ya, excelente. Entonces, en general, para repetirlo rápidamente, yo no sé si vamos a hacer una cosa mejor. Voy a terminar, dejar de compartir. Ya, y me voy a poner aquí para que se vea un poquito mejor lo que estoy mostrando. Entonces, si ustedes pueden mirar, alcanzan a mirar que está en apagado. ¿Lo ven? Está en off, de apagado. Ahí está lo que yo les decía, la flechita del giro. Me está indicando que el giro es en ese sentido, es así, hacia allá me está indicando. Gírelo para ese lado. Aquí voy a tener el high sensitivity, ¿lo ven? Y que lo que debo hacer es girarlo en ese sentido hasta esta posición que está aquí. Eso me indica que está en apagado. Cuando yo lo gire, vamos a girarlo en ese sentido. Está en alta. Sigo girando a baja, ¿lo ven? Con el pito fuerte, ¿cierto? Muy fuerte, y se prende la luz. ¿Bien? Y después lo cambio a frontal. Esas son las 4 posiciones. Si quiero volver, no me devuelvo. Debo seguir girando en el mismo sentido, si no la voy a dañar. Si quiero ponerlo en high, no me devuelvo, sino que sigo avanzando en la misma. Lo apago. Y lo prendo. ¿Ok?
Esa es la idea del giro, no sé si se entiende. Entonces, para encenderlo y comenzar a detectar, me voy a poner el high y voy a empezar a moverme. ¿Ok? Esa es la idea. Bien. El sonido sale por aquí abajo y esta parte roja que tengo aquí es el único lugar donde yo lo voy a tomar. Con mi uniforme claramente, vamos a mostrar, en el carro están los guantes eléctricos. Hay unos guantes especiales eléctricos y yo para trabajar debería ponerme estos guantes eléctricos, porque no puedo tener claramente, no puedo estar mojado. Si voy a detectar, no puedo estar mojado. Imagínense un incendio estructural o si está lloviendo, yo quiera detectar electricidad, siendo que yo soy conductor producto de lo mojado que estoy. Con uniforme claramente, con el EPP, me voy a poner la correa y solo lo voy a tomar de la manilla o manga roja. Esa es la forma en que yo voy a tomar el detector y voy a solo con la otra mano, voy a cambiar las posiciones y voy a empezar a hacer funcionar el detector en las distintas formas buscando la fuente de electricidad. Bien, ¿se entiende? ¿Dudas, consultas, por favor? Por mi parte ¿No? quedó clara mi capitán. Ya, bien, súper. Entonces, vayamos a la parte práctica. Vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso. Si quieren, por mientras yo me voy a la sala de máquinas para mostrar un poquito más cómo podría detectar en la forma práctica. Bien, 5 minutitos y empezamos en la sala de máquinas. Gracias. Consulta, ¿hay alguien, un bombero conectado como Ángelo? ¿Es Ángelo Gallardo o Ángelo Zapata, por favor, para la lista? ¿No aparece en el listado un Ángelo? Gallardo, mi capitán. Bien, gracias Ángelo, gracias. Es para la lista, gracias. Mi capitán, disculpe, Diga, antes que se vaya al descanso, quería hacer una consulta. ¿A diga. cuánto la distancia más o menos que uno estar para que le agarre la energía? Mira, Digamos de algo así que para que. perfecto, muy buena pregunta. Lo voy a explicar en la sala de máquinas, pero no importa. Este detector funciona hasta 150 metros. Ya. O sea, más de una cuadra de distancia puede llegar a detectar dependiendo de la fuente. La sensibilidad, si bien es cierto, detecta toda la corriente alterna, es muy distinto que yo esté detectando los 220 volts domiciliarios a que esté con 7000, con 13200, 23000 o mucho más. Mientras más alta sea el voltaje, mayor va a mayor distancia y más rápidamente me va a detectar el bastón. ¿Se entiende, Ángelo? ¿Sí? Sí, mi capitán, me quedó claro. Súper, gracias. Gracias Vamos a por los 5 responder. minutitos para ir a la sala de máquina. Gracias. ¿Sí?
Sacaron, ya está. Ya está. Ya. ¿Qué dice? Ahí está. Ya, hay que tener aquí. Ya, ¿estamos? Consulta, ¿me escuchan? Por favor. ¿Sí? Sí, capitán. Ya, súper. Bien, excelente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer las pruebas del bastón de detección, ¿cierto? Habíamos dicho que estaba en la función de apagado. Habíamos dicho que solo se giraba, ¿se alcanza bien ahí? ¿Sí? Solo se giraba en ese sentido, para allá. ¿Ok? Por lo tanto, con el uniforme, yo estoy con uniforme completo, ¿cierto? La idea aquí es demostrativo. Siempre la correa a la muñeca en el caso de que se caiga. Aquí están los hoyitos por donde se escucha, donde sale el pito, porque no hay que tapar, ¿bien? Y la luz. Voy a girar a la alta sensibilidad. ¿Ok? Entonces, yo estoy apuntando hacia el piso. Y estoy apuntando hacia las luminarias, ¿los ven? Esa es la idea. Si yo me alejo, fíjense, para de sonar. Por lo tanto, me alejé de la fuente. Voy a volver. Me estoy alejando. Voy a volver. Y empieza a aumentar el sonido. Para poder identificarlo, yo por ejemplo tengo las luminarias arriba. También los tengo. Y lo bajo, tengo las del fondo, que esa era un poco la idea. Si los bajo de sensibilidad, está aquí. Fíjense, en la baja sensibilidad no me va a detectar porque está muy alejado. Por eso, si se fijan, le quité al ponerlo en baja sensibilidad y en frontal, le bajo la sensibilidad para poder llegar al punto. Tiene que estar muy cerca. ¿Ok? Ah, que se vea la luz, sí. Bien, tengo que estar muy cerca, está en frontal. Si lo pongo en alto, lo apago y lo pongo en alta, tiene mucha sensibilidad. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces, si yo empiezo a buscar, la idea es que yo bajarme del carro, tengo la escena, y la idea es ponerlo en alta y empezar a moverme, a hacer horizontalmente. Fíjense, detecta algo. Empiezo a moverme y con el sonido puedo indicar, me va indicando hacia dónde está la fuente. Si yo lo tengo ahí y lo bajo, si le bajo la sensibilidad me va a indicar que eso está a una distancia mayor, no está cercano, me está indicando que ya tengo una distancia, pero ahora lo pierdo, hacia donde estaba apuntando lo perdí, por lo tanto voy a tener que volver a la alta sensibilidad para ir acercándome y buscar dónde es la zona que tiene el sensor. Yo busco en esta zona de aquí,
tengo nada. Y me empieza a detectar. Excelente. Bien. Baja el frontal, que son esta parte. En general, hablamos de que los 220 volts, que son los domiciliarios, como no es un gran voltaje para el detector, normalmente va a funcionar, finalmente funciona en el high sensitivity. Cuando yo tengo mayores voltajes, ya sea, por ejemplo, un conductor de media, o más de un conductor de media tensión, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de tener que bajarle la sensibilidad. Por eso, operativamente, lo que debe hacerse es que siempre trabajar en high sensitivity. Por lo mismo, el propio detector lo marca en negro. No sé si lo alcanzan a mirar ahí. Lo marca en negro el high sensitivity con el giro de tal manera que sea esta la posición de trabajo habitual por seguridad. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, por favor? Sí, yo puedo hacer una. Sí, claro, pregunta. ¿Qué es, o sea, cómo se siente la electricidad a través de esa redondela roja? ¿Dónde está el sensor? Claro, ¿dónde está el sensor? El receptor. Ya, el receptor del detector está en la cabeza, está en esta zona que es la roja. El de alta tiene una cantidad de sensores, no solo uno, tiene una cantidad. Cuando está en alta, activa todos los sensores que tiene en toda la zona. Bien, activa todos los sensores. Cuando lo pones en baja, disminuye la cantidad de sensores para tener menos sensibilidad para poder ir acercándonos a la zona. Y cuando lo pongo en frontal, solo funcionan los detectores que están en la parte roja de adelante. Por eso recién cuando estaba ahí, a la final agarraba la de allá y agarraba la... Exactamente. Porque es un radio de acción, finalmente. Es un radio de acción. Ojo que yo lo tomaba en varios lugares, pero la forma correcta es que yo lo tome del mango, ¿cierto? Del mango, y de ahí solo gire y vaya trabajando con él. ¿Ok? Esa es la idea. Nunca llegar a tocar el conductor. ¿Ok? Porque, a ver, en la parte práctica hay que pensar de que, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? Entonces, yo lo que quiero lograr es que esa zona está con energía eléctrica. Ese vehículo está con energía eléctrica. Esta muralla, llego aquí y me doy cuenta que pareciera que la pared, que es de metal, está electrificada. Entonces, yo no sé exactamente cómo llegó a la pared a estar electrificada, no lo sé. No obstante, yo con este detector puedo saber con la alta sensibilidad que es esta zona y con la baja sensibilidad determinar qué es el muro al parecer. Y yo no quiero llegar a hacer más, y con eso yo puedo decir, alejémonos del muro, no trabajemos más, o el vehículo está con energía eléctrica, por lo tanto, las labores de trauma, de explicación, las labores habituales de rescate vehicular, no son prioritarias hasta poder tener una escena segura. Podemos tener gente que está herida, hay gente que necesita nuestra ayuda, pero si no tenemos una escena segura, no vamos a poder trabajar. Es por eso que tenemos esta herramienta para poder saber exactamente cómo podríamos llegar a saber que sea un conductor eléctrico de los que están en el poste, por ejemplo, o que sea de otra situación. Si las personas no están heridas, en un caso de un rescate vehicular o de esta emergencia, o si pueden esperar, nosotros tenemos que tratar de calmar a la gente, a los pacientes que están al interior, a los ocupantes, calmarlos de tal manera que ellos no desciendan, no tengan que bajar. Si a ellos no han tenido una descarga eléctrica, es porque están seguros y están aislados en su vehículo. Si ellos se desesperan, o si yo hago que se bajen, es probablemente con un contacto de ellos sobre el chasis, más un pie en el suelo, generen
la descarga a tierra y ahí tengamos a un nuevo herido producto de la descarga eléctrica. Si las personas no han tenido descarga eléctrica y están en el interior del vehículo, en el caso de un rescate, nosotros, ya sea hablándole, gritándole o por el altoparlante de algún tipo, les indicamos mantengan ahí hasta que podamos asegurar la escena. O es más importante la vida nuestra, hay que recordar que que existe registro de toda la cantidad de mártires de bomberos que han fallecido producto de descargas eléctricas. Tienen nombre y apellido. Jóvenes, hasta jóvenes que solo por ayudar a una persona, a una señora en un lugar a abrir una ventana, tuvo una descarga y fallecieron. Y hay mártires producto de las descargas en los trabajos, antiguamente y en la época moderna también. Así que por favor les pido que no perdamos el norte, la visión de una posible descarga, y no solo porque tenemos este detector que se sube, nos va a ayudar a tener mayor confianza. Si no lo tenemos, salgamos a otra emergencia, el riesgo eléctrico en una emergencia siempre va a estar presente, y por lo tanto puede dañarnos a nosotros, a nuestros compañeros y a las personas que pretendemos salvar. Y podemos llegar a generar más daños a nosotros o a las personas producto de un mal manejo en esa operación. Así que, sin importar quién esté, todos ayudamos. Si tú no estás de OVA, si no eres oficial y te toca salir a la unidad, esos peligros existen en cualquier escena, lo han existido ayer y lo existen mañana, y no por el detector. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a tener una mejor escena y más segura para el trabajo nuestro, de nuestros compañeros, de los cofrades de otras compañías y de las propias personas que vamos en su ayuda. Bien, ¿dudas o consultas para terminar respecto al detector? ¿Me puedes traer el estuchito, por favor, el estuchito rojo? Vamos a mostrar el estuche mientras alguien si necesita Permiso, capitán. consulta, por favor. Permiso, capitán. Sí, diga. Hay que tener cuidado con los golpes de corriente, porque yo perdí a mi hermano que tenía 20 años y lamentablemente la casa donde yo arrendaba no tenía tierra, que le llaman el cable tierra. ¿Ya? Y él estaba la lavadora corriendo y metió las manos a la lavadora. Chuta. Estaba corriendo. Lamentablemente lo mató. Qué pena, señora Jenny, una pena. Pero claramente que con eso Por demuestra eso que con la pérdida que se tuvo. Sí, mi hermano de 20 años, ya serían 27 años, falleció, tenía 20 años y murió en mi casa. Es un golpe, una evidencia viva que la tengo yo, y yo por eso que le tengo harto respeto a la corriente. Sí es. No, desenchufo todo lo que pueda aquí en la casa en cuanto a para no ver peligro, porque eso lo que yo pasé no se lo doy a nadie. Ok, es una pena, señora Jenny. La corriente es muy peligrosa en todo sentido. No obstante, años antes también perdí a un primo mío que era carabinero, electrocutado allá en Calama. Salió de la ducha y fue a prender el televisor y le dio la corriente y lo mató al tiro. Meses antes de la muerte de mi hermano. Chuta, meses antes. Sí. Y y más encima mi hermano, esa fue en agosto, ese año, más encima mi hermano justo andaba a pies pegados, más encima. Fue en invierno. Le alcancé a ver esta partecita porque no me dejaron verlo, pero fue muy triste. Pena. Así que eso, pero como dice usted, hay que tener cuidado con la corriente, y es verdad. Gracias, señora Jenny, por compartirnos su historia. Qué pena, qué tristeza perder dos familiares por este tema.
pero gracias por compartirnos porque nos ayuda a saber que esto existe, que no tenemos que olvidarnos y que en nuestra casa cualquiera de nosotros puede tener un accidente. Sí. Y por sobre todo en nuestro trabajo bomberil del día a día estamos mucho más expuestos. Y tal También. como lo perciben los familiares Por de la eso señora que- Jenny, nos puede pasar a cualquiera. Así que nunca olvidarnos de estos riesgos eléctricos que pueden existir en cualquier tipo de escena, en cualquiera Sí. pueden existir. Por Bueno, eso que, como dice, usted dice que cuando nosotros llegamos al lugar de la escena, evaluarlo antes que entrar rapidito corriendo. así es. Sí, Tenemos siempre- que evaluar la escena y después entrar. Si se puede, así es lo es, primero siempre que tenemos que hacer como bombero. Sí, siempre tenemos que evaluar la escena porque siempre pueden haber peligros que no vemos inicialmente. Y lo más importante es que cualquiera de nosotros, no porque esté un oficial, o esté el capitán, o esté un teniente, o un bombero más antiguo, no el más nuevo, no va a poder ver o visualizar o informar de los riesgos. Cualquiera de nosotros podemos decir, mire, hay un conductor aquí, o mire, falta uno, son 3 los de media tensión y hay uno solo. ¿Dónde está el tercero? Quizás lo cortó, quizás está de noche y no lo vemos. Pero puede ser que ese bombero, cualquiera sea, puede darnos la información y tenemos que tomar la voz de alerta. La zona, la escena siempre debe estar segura para poder trabajar. Y los riesgos eléctricos van a estar presentes siempre. Por eso la idea de incorporar esta herramienta que se demoró mucho en que llegara, como los elementos de la Junta nos pasa eso, se demora mucho, lo compramos el año pasado, llegó este año, pero aquí está, es un elemento nuestro y va a ser subido al R6 para la posibilidad de que nos encontremos con riesgo eléctrico en una emergencia, en un rescate. Bien, tiene este estuchito, como decía, que no le da gran protección en general, pero lo cubre un poco. Tiene un velcro y tiene una pequeña cintita que puede ser amarrada. La idea es mantenerlo en este lugar y recordar que es un elemento que, si bien es cierto, está hecho para unidad de emergencia, es un elemento que es delicado. Por lo tanto, hay que tratarlo con el sumo cuidado. No lo puedo dejar. Cuando lo guarden, le vamos a buscar una posición, le vamos a buscar una ubicación con el inspector de material menor y lo vamos a indicar para que sepan dónde va a quedar. Vamos a mandar una fotito probablemente y los vamos a indicar. Porque no puede ser mezclado con otras herramientas, porque una herramienta pesada puede llegar a dañar. Por lo tanto, si bien es cierto, no hay que tratarlo con pinzas, pero es un elemento que puede caerse, golpearse y puede dañarse. ¿Bien? Entonces, esta ha sido la academia del detector de energía eléctrica, y espero que haya sido un aporte para el trabajo nuestro y que podamos recordar. Este video va a ser subido al canal de YouTube para que puedan ir recordando a los bomberos que no estuvieron y podamos ir haciendo aportes para ir mejorando estas cosas. Tratamos de hacerlo por los medios disponibles que tenemos y nada, muchas gracias a todos. ¿Alguna duda, comentario, observación para poder terminar? Mi capitán, disculpe, yo quería hacer una consulta. Espérame, Ángelo, que por acá. parece que está preguntando primero. Espera un poquito, Ángelo, por favor. Ok. Acércate un poquito para que escuchen la pregunta. Ahí tenía un micrófono, mira. Ahí, pero ahí se escucha, yo creo. Ya. El detector va a estar solamente para la casa. Sí. Pero queremos saber si la casa también tiene corriente. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, es un problema, porque claramente que operativamente nos vemos la problemática de dónde dejarlo. No, si vamos a un rescate, vamos a tener un poste con un conductor eléctrico. Si vamos a una casa, vamos a tener la electricidad. En realidad lo que deberíamos hacer y deberíamos intentar, esperamos que pronto, es tener un detector en cada unidad. Eso es lo mejor. Si me pregunta, es lo mejor. ¿Podemos comprar uno? Yo creo que lo que hay que hacer es un gran elemento seguro, y por lo tanto deberíamos tener uno en cada unidad porque siempre nos vamos a encontrar. Consideramos que es mejor tenerlo en el R6, porque si bien es cierto, es un muy buen ejemplo que en una casa siempre nos vamos a encontrar con electricidad, ¿cierto? Porque todas las casas en general, no sé que sea abandonada, pero vamos a tener electricidad en la propia casa. No obstante,
los peligros consideramos que pueden ser mayores en un rescate vehicular, que ya hemos tenido accidentes, por ejemplo, en la cantera y en otros lugares con corte de conductores de media tensión. Hemos tenido muy habitual el accidente, el choque de un vehículo contra un poste, y no estamos exentos a que esté toda la estructura del vehículo es metálica y vamos a estar expuestos. Por eso consideramos que lo mejor en este momento, la primera unidad de esto, el primer detector que queremos tener, esté en el RC. Hay otras compañías, yo al menos sé que la Octava, en el BR8 anda con el suyo, tiene uno igual. Por lo tanto, si tenemos una emergencia con la Octava, podríamos ocupar el de ellos, o podría pedir que ellos lo ocupen. ¿Ok? Pero sí, el proyecto, hoy día no le puedo decir lo vamos a comprar mañana ni en 6 meses. Es lo que nos gustaría es tener uno en cada unidad porque serviría claramente para tener mayor seguridad. Ángelo. Ángelo, ¿estás por ahí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Diga. Ya, mi consulta era, ¿eso es carga corriente o es a batería? ¿Y cuánto la duración de la recarga que dura? Si es a corriente o batería, ¿cuánto es lo que dura y cuánto es lo que se debe cargar? Ya. Tiene 4 pilas AA. Son 4 pilas alcalinas. ¿Ok? Va a tener la duración como cualquier equipo electrónico, mientras más lo usemos encendido, mayor desgaste. ¿Ok? Lo que dice el fabricante, que con un uso promedio puede durar entre 6 y 8 meses fácilmente, con las mismas pilas. No obstante, cuando el detector empieza a tener baja de pila, empieza inmediatamente con un pito constante, como que está detectando, pero son las pilas, te avisa que las pilas se están acabando. Si no se utiliza, el fabricante recomienda que una vez al año las cambiemos. Son solo 4 pilas AA, que no es un gran gasto, y el cambio es muy simple. La idea es que los bomberos no lo hagan en general para que no lo dañemos, pero el cambio no se hace con 4 pilas y están siempre puestas aquí. El equipo, también es importante saber que, si bien es cierto, el equipo está hecho para unidades de primera respuesta, respecto al agua, por ejemplo, soporta salpicadura. Una llovizna o que le caigan gotas de agua no va a pasar. No está hecho para sumergirlo. No se puede sumergir en agua, pero sí le puede caer el agua del trabajo habitual. No un chorro directo, pero le puede caer gotas sin problema. 4 pilas AA, pero responder tu pregunta, Ángelo. ¿Ángelo? Está activándolo. Ah, sí, ahí está. Gracias, mi camita, por responderme la pregunta. Que se me da la señal acá, por eso se me hartó la señal acá. No importa, está bien. No pasa nada. ¿Alguna consulta del detector? No, mi consulta era la que le hice recién del alcance y ahora la de la carga. Sí, el alcance, como dije hace un rato, son hasta 150 metros. Pero en general, la idea es que hay que recordar que siempre la unidad debería ponerse en un sitio seguro. Y desde ahí, inmediatamente empezar a detectar desde la alta sensibilidad para toda la zona hasta irse a un punto específico donde podemos encontrar que esté en presencia de energía eléctrica. ¿Bien? ¿Alguien más? Por favor, que pueda alguna duda o consulta. Bien. Son las 10:30, hemos tenido casi 1 hora, un cuarto de academia. Espero que haya sido, que se haya escuchado bien. Esperamos con los medios tecnológicos que tenemos. La idea es que pueda funcionar bien, así que gracias a todos y cada uno de ustedes. Felicito a todos los aspirantes que estuvieron conectados desde el primer momento, porque eso habla del interés y las ganas que tienen de estar presentes en esta academia y en la actividad de la compañía. Es súper importante tenerlos presentes, aunque sea online, pero ya de a poco vamos a ir teniendo actividades que se van a ir pudiendo acercar al presencial y ojalá que podamos tener pronto actividades de otro tipo. Bien, así que nada, les recuerdo que el día martes vamos a trabajar en el mantenimiento del colchón a las 20:30 día martes, así que
todos los que puedan venir, todos los que quieran recordar, se va a hacer en la calle. Por protocolo tenemos la posibilidad de hacer una academia con distanciamiento de hasta 20 personas, así que los que puedan llegar a hacer un trabajo, bienvenidos serán el día martes 20:30 con el colchón. Nada, muchas gracias a todos, cuídense mucho y espero que estén bien. Gracias, buenas noches. Yo no. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas para noches, gracias, todos. Julián. Buenas noches, mi capitán. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Buenas noches, compañía.